Esta historia comienza con una pregunta que durante años nadie pudo responder. ¿Cómo puede desaparecer una persona a menos de 50 metros de su casa, en una calle tranquila, en un pueblo donde todos se conocen, sin que nadie escuche nada, sin que nadie vea nada, sin que quede ni una sola pista? Durante 9 años esa pregunta se repitió una y otra vez en las calles de Hornachos, un pequeño pueblo de la región de Extremadura, donde una mujer llamada Francisca Cadenas Márquez desapareció una noche de mayo como si la tierra se la hubiera tragado. Durante 9 años su familia vivió con una angustia constante, una mezcla de esperanza y miedo que nunca terminaba de desaparecer. No había un cuerpo, no había una explicación clara, no había un momento en el que pudieran detenerse a llorar sabiendo exactamente qué había ocurrido. Solo había preguntas. Y el silencio que siempre las acompañaba. Lo que nadie imaginaba es que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía pensar. Porque durante todo ese tiempo, el cuerpo de Francisca estuvo enterrado en el mismo pueblo donde había vivido toda su vida. Para entender cómo ocurrió todo hay que volver a aquella noche de mayo de 2017, una noche tranquila que empezó como tantas otras en Hornachos. Hornachos es uno de esos pueblos donde la vida sigue un ritmo pausado. Las personas se conocen desde hace años, las familias llevan generaciones viviendo allí y las calles forman parte de la memoria colectiva de quienes crecen en el lugar. En pueblos así, la sensación de seguridad suele ser muy fuerte. Por eso cuando algo rompe esa tranquilidad el impacto se siente mucho más profundamente. Francisca Cadenas tenía 59 años. Era una mujer muy conocida en su entorno. Quienes la conocían la describían como una persona cercana, amable y muy familiar. Era habitual verla conversando con vecinos, saludando a conocidos por la calle o compartiendo momentos con amigos. Su vida transcurría con normalidad, como la de tantas otras personas en el pueblo. Nada en su historia hacía pensar que un día se convertiría en protagonista de uno de los casos de desaparición más desconcertantes de España. El 9 de mayo de 2017 parecía un día completamente normal. Francisca había pasado parte de la tarde con amigas. Habían estado conversando durante horas, disfrutando de ese tipo de reuniones sencillas que muchas veces forman parte de la vida cotidiana en los pueblos. Las conversaciones habían sido tranquilas, llenas de anécdotas, recuerdos y comentarios sobre la vida diaria. Nadie podía imaginar que aquella sería una de las últimas veces que alguien la vería con vida. Cuando la noche ya estaba avanzada, Francisca decidió acompañar a una amiga hasta su coche. El vehículo estaba aparcado a pocos metros, aproximadamente a unos 50 metros de su casa. Era un trayecto muy corto. Un camino que probablemente había recorrido cientos de veces. Las dos caminaron juntas durante unos minutos, hablando como siempre. Cuando llegaron al coche se despidieron con normalidad. Nada extraño. Nada que llamara la atención. La amiga subió al coche y Francisca se dio la vuelta para caminar hacia su casa. Antes de irse dijo algo sencillo. Comentó que iba a volver para preparar la cena. Esa fue la última frase que alguien escuchó de ella. Después de ese momento, Francisca desapareció. El camino hasta su casa era tan corto que debería haber tardado apenas unos segundos en llegar. Pero nunca llegó. Al principio su familia no pensó que estuviera ocurriendo algo grave. Quizás se había encontrado con alguien por la calle y se había quedado hablando. Eso es algo muy habitual en lugares pequeños. Pero el tiempo comenzó a pasar. Los minutos se transformaron en media hora. Después en una hora. Y Francisca seguía sin aparecer. La preocupación empezó a crecer. Su familia decidió salir a buscarla por las calles cercanas, recorriendo el mismo camino que había hecho minutos antes. Miraron cada rincón, cada portal, cada esquina. Pero no encontraron nada. Ni su bolso. Ni su teléfono. Ni ninguna señal de que hubiera ocurrido algo extraño. La sensación era inquietante. Era como si hubiera desaparecido en mitad de la calle. Cuando finalmente se dio aviso a las autoridades, la investigación comenzó rápidamente. La Guardia Civil organizó un amplio operativo de búsqueda en toda la zona. Los primeros días fueron intensos. Se organizaron batidas con vecinos, voluntarios y agentes que recorrieron los alrededores del pueblo. Se revisaron caminos rurales, campos, zonas de monte, pozos y lugares donde pudiera haber ocurrido un accidente. También se utilizaron perros de búsqueda especializados para intentar detectar algún rastro. Pero los resultados fueron siempre los mismos. Nada. Ni una sola pista clara. Ni un indicio que permitiera saber qué había ocurrido. Los investigadores revisaron testimonios de vecinos, posibles movimientos sospechosos y cualquier detalle que pudiera ayudar a reconstruir los últimos momentos de Francisca.
Pero todo parecía detenerse en el mismo punto. El momento en que se despidió de su amiga. A partir de ahí, el rastro desaparecía completamente. Con el paso de los días, la preocupación del pueblo se transformó en una mezcla de miedo e incertidumbre. Porque cuando alguien desaparece sin dejar rastro, la imaginación comienza a llenar los espacios vacíos. Cada persona tenía su propia teoría. Algunos pensaban que alguien podría haberla abordado en la calle. Otros creían que podía tratarse de un accidente. También había quienes pensaban que alguien del entorno podía saber más de lo que decía. Pero sin pruebas, todo eran solo suposiciones. Mientras tanto, la familia de Francisca atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. La incertidumbre es una carga muy difícil de soportar. No saber si alguien está vivo o muerto. No saber si sufre. No saber si algún día volverá. Cada día comenzaba con la esperanza de recibir alguna noticia. Cada llamada telefónica hacía pensar que quizá por fin había aparecido una pista. Pero muchas veces el teléfono no sonaba. Y cuando sonaba, casi nunca traía respuestas. Los meses comenzaron a pasar. Luego los años. La ausencia de Francisca seguía presente en cada momento importante de la familia. Las celebraciones ya no eran iguales. Las reuniones familiares siempre tenían un vacío. Una silla que recordaba constantemente a quien faltaba. A pesar del paso del tiempo, la familia nunca dejó de buscar respuestas. Y los investigadores tampoco cerraron completamente la puerta a la posibilidad de resolver el caso. En investigaciones así, a veces una pista puede aparecer incluso años después. Un detalle olvidado. Una nueva declaración. O simplemente una revisión más profunda de los hechos. Con el paso del tiempo, los investigadores decidieron volver a analizar el caso desde el principio. Revisaron testimonios antiguos. Volvieron a estudiar los movimientos de las personas que vivían cerca del lugar donde Francisca había desaparecido. Fue en ese momento cuando algunas miradas comenzaron a dirigirse hacia una vivienda concreta del pueblo. En esa casa vivían dos hermanos. Durante mucho tiempo no habían sido considerados sospechosos principales dentro de la investigación. Pero ciertos detalles comenzaron a llamar la atención de los investigadores. Finalmente se solicitó autorización judicial para registrar la vivienda. Lo que ocurrió durante ese registro cambiaría el caso para siempre. Cuando los agentes comenzaron a revisar el patio de la casa, notaron algo que les resultó extraño. Había zonas del suelo que parecían haber sido modificadas. Como si se hubieran realizado obras después de la desaparición. Ese detalle despertó inmediatamente la sospecha de los investigadores. Decidieron excavar. Al principio no parecía haber nada. Pero poco a poco comenzaron a aparecer restos. Restos óseos. El hallazgo fue estremecedor. Los agentes sabían que aquello podía significar el final de un misterio que llevaba casi una década sin resolverse. Los restos fueron analizados por especialistas forenses. Y poco después llegó la confirmación. Los huesos pertenecían a Francisca Cadenas. Había estado enterrada allí durante 9 años. A pocos metros de la calle donde desapareció. A pocos metros de su propia casa. Durante todo ese tiempo, el pueblo había buscado respuestas en todas partes. Sin imaginar que la verdad estaba enterrada en ese patio. Después del hallazgo, los dos hermanos que vivían en la casa fueron detenidos. Durante los interrogatorios, uno de ellos terminó confesando su implicación en el crimen. La noticia causó un enorme impacto en el pueblo. Porque durante años, esas personas habían formado parte del entorno cotidiano de Hornachos. Habían vivido allí como cualquier otro vecino. Mientras el secreto permanecía oculto bajo tierra. Para la familia de Francisca el descubrimiento fue devastador. Pero también significó el final de una espera interminable. Después de casi una década de incertidumbre, finalmente podían recuperar sus restos. Podían despedirse. Podían llevar flores a un lugar concreto. Y aunque ninguna respuesta puede borrar el dolor de una pérdida así, conocer la verdad permite cerrar una herida que durante años permaneció abierta. Hoy el caso de Francisca Cadenas sigue siendo recordado como uno de los sucesos más impactantes que ha vivido el pueblo de Hornachos. Un caso que demostró cómo una desaparición aparentemente imposible podía esconder una verdad mucho más cercana de lo que cualquiera imaginaba. Porque a veces los misterios más oscuros no están en lugares lejanos. A veces están mucho más cerca. Tan cerca que caminamos junto a ellos todos los días sin darnos cuenta.